Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Bien, en esta oportunidad vamos a revisar algo que, ha resultado en algunos problemas o se presenta permanentemente como un tema de discusión y tiene que ver con la distribución de las piedras en un anillo sin fin. Lo he comentado en más de una oportunidad y que básicamente esto responde a algo más asociado a la experiencia sobre una pieza más que a una fórmula, aunque claramente una fórmula nos puede ayudar bastante en el trabajo de distribución de las piedras. Entonces, yo les voy a contar un poco mi experiencia con respecto a esto y vamos obviamente viendo las alternativas también a través de lo que se puede rescatar a través de fórmulas. Bueno, lo primero es que yo preparo la zona de trabajo, siempre opaco un poco la zona de trabajo. Estoy utilizando un papel abrasivo de grano 800 para no afectar la pieza. Pensemos que esto es algo que nos trae un cliente, por tanto debemos ser precavidos en no alterar la pieza en lo absoluto. Muy bien, hacemos esto como primer trabajo para comenzar luego ya a realizar el trazado y distribución de las piedras. Bien, nosotros vamos a marcar el centro como siempre para poder obviamente hacer una distribución. La verdad es que si nosotros movemos nuestro compás en una dirección u otra desde un centro, va a ir variando también la medida. Recuerden que estamos trabajando en una curva, entonces la curva siempre nos va a presentar algún problema que cuando nosotros trabajamos con fórmulas se distorsiona un poco la medida entre un plano, entre tomar por ejemplo una medida, pensemos 3 milímetros en un plano, y luego esos 3 milímetros tratar de desplazarlo o tratar de moverlo a una superficie curva. Entonces por eso a veces las fórmulas no funcionan mucho, pero sí son muy orientativas en el proceso. Entonces yo desde una de las caras trazo una línea muy suave. De ello se desprende el hecho de que yo utilice un papel abrasivo sobre la superficie para opacar un poco mi zona de trabajo y que el brillo no me impida trabajar con claridad y poder ver bien lo que estoy realizando. Entonces, al yo opacar la superficie, puedo ver líneas que yo haya marcado de manera muy suave. Bien, marco desde las dos caras para ubicar el centro exacto y ahora voy a comenzar con la distribución de las piedras. Bueno, existen dos maneras de distribuirlas y básicamente responde a la cantidad de piedras con las que nosotros dispongamos. En primer lugar, tenemos exigencias del cliente, por tanto el cliente nos dice dispongo de, por ejemplo, 25 piedras y por tanto necesito que distribuyas 25 piedras en este anillo. Y por otra parte, tengo una cantidad ilimitada de piedras, por tanto puedo hacer que este trabajo esté dentro de un marco ideal en cuanto a presentación. Las piedras lo suficientemente separadas o suficientemente juntas en relación una a la otra para que todo se vea bastante armónico y haya mucho protagonismo del trabajo de piedras más que el trabajo de metal. Entonces, obviamente esto no quiere decir de que uno sea menos que el otro, pero a veces las condiciones para algunos tipos de trabajo son buscar el protagonismo de las piedras y a veces no se da la condición porque probablemente el cliente disponga de menos piedras de la que sería una presentación ideal para alguno de estos tipos de trabajos. Entonces, una de las formas clásicas es directamente presentando las piedras. Entonces, yo voy a trabajar con piedras de 2 milímetros. Estamos trabajando en el cuerpo de un anillo de 2 milímetros aproximadamente. Voy a tener ligeramente algo más, 2.3, probablemente 2.4. Aquí podemos medir, tiene aproximadamente 2.4 milímetros. No pasa nada. A nosotros nos interesa la superficie de la pieza porque en base a eso nosotros vamos a sacar una distribución. Entonces yo voy a presentar mis piedras, voy a presentar un par de piedras sobre mi anillo. Voy a mover hasta dónde puede avanzar esta.
Perfecto. Luego tomo otra piedra y la voy a presentar al lado de esta. Juntas, muy juntas. Al presentar las piedras, al presentar las piedras juntas una a la otra, muy juntas, de hecho pegadas una a la otra, se logra ver ahí, perfecto. Presentamos entonces nuestras piedras juntas una al lado de la otra, pegaditas, tocándose. Lo que vamos a hacer aquí nosotros es tomar la distancia que hay entre cada culete. Los culetes están apuntando hacia afuera. Obviamente esto responde a la curvatura del cuerpo del anillo. Por tanto, cuando yo traspase esta medida al metal, la medida va a ser mayor a la que yo estoy viendo en la presentación de las piedras. Por eso presento mis piedritas juntas, lo que me va a permitir obviamente cuando se traspase esta medida al metal, vamos a ver que no se mueva esto. Entonces considero la medida de cada uno de los culets para traspasarla al metal. Esta medida va a ser mucho mayor, de hecho, a lo que nosotros estamos viendo en la presentación inicial. Y esto va a permitir obviamente que las piedras puedan jugar una con la otra y también proteger el hecho de que cuando nosotros descendamos en el metal para poder dejar las piedras en sus asientos, estas no se vayan a montar una sobre la otra. Si nosotros tomamos una distribución sobre la superficie, una distribución muy cerrada, cuando bajen las piedras, el anillo se está haciendo cada vez más pequeño hacia su interior. Entonces, ¿qué significa eso? Que las piedras se van a ir juntando cada vez más, a un punto que si nosotros presentamos una medida muy junta de las piedras, pueden llegar a montarse unas con las otras y pueden incluso llegar a fracturarse al tocarse una con otra. Entonces esto nos va a dar un espacio de libertad. Bien, entonces yo voy a marcar un punto inicial, voy a marcar una línea random y comienzo a marcar. Este va a ser mi punto inicial y comienzo a marcar suavemente. Muy suavemente por si es que tengo que hacer algún tipo de corrección a posterior. Esto me va a dar una distancia de aproximadamente unas 0,2 de milímetros de separación entre cada una de las piedras. Lo suficiente para poder realizar un engaste de grano compartido o granos independientes para cada piedra, o sea, 4 granos por piedra o 2 granitos que se van a distribuir tomando 2 piedras al mismo tiempo. Entonces voy traspasando de manera muy delicada por si es que tengo que hacer alguna corrección. Entonces con esto yo tengo aproximadamente una medida. Y aquí voy a determinar cuántos puntos o comillas, cuántas piedras voy a necesitar para mi trabajo. Esta sería la primera alternativa. La alternativa donde tenemos piedras suficientes como para poder realizar nuestro trabajo. Por tanto, tenemos la libertad de marcar en un escenario ideal, o al menos lo más ideal posible dentro del trabajo que queremos realizar. Entonces continúo. Bueno, y aquí podemos ver que hay un espacio que quedó al menos la mitad probablemente del espacio de una piedra. Por tanto, aquí nosotros podemos decidir, bien, recortamos un poco el espacio con el riesgo que implicaría que nuestras piedras queden montadas una sobre la otra, que va a depender mucho del tamaño de la piedra. Uno conoce en este caso, por ejemplo, cuál es la distribución de piedras de 2 milímetros si es que yo mido desde un culet a otro. Por tanto, sé que puedo o bien recogerme o bien expandir este espacio. Entonces aquí es donde yo puedo tomar decisiones, o bien separo un poquito más las piedras ligeramente o mantengo una medida, o bien me recojo sobre la medida que yo había tomado al comienzo como medida orientativa. Entonces aquí es donde empiezan a nacer esta discusión de que
cómo es realmente la realización de un trabajo de esta manera. O sea, no hay si bien hay fórmulas que nos pueden orientar, lamentablemente no hay algo práctico, obviamente por miles de razones. El tamaño del cuerpo, la altura del cuerpo, que puede ser variable, que eso va a determinar también cómo está la curva. A veces la pieza no está bien curva, no sigue una curva muy ideal. Por tanto, hay partes que son un poco más planas, otras partes un poco más altas, otras partes un poco más bajas. Y lo mismo va a pasar con las piedras. Las piedras no son perfectas, por tanto, la distribución de nuestras piedras siempre va a estar sujeta a pequeñas variables que de alguna manera van a alterar lo esperado. Bien, entonces yo aquí, por ejemplo, voy a decidir ir un poco más adelante. Ahí, perfecto. Ahí pueden ver que estoy desplazado un poquito por sobre el punto. Entonces yo voy a ir marcando, siempre pensando que aquí tengo una medida que es aproximadamente como de media piedra. Entonces yo en base a eso también voy diciendo, ok, me mantengo dentro de una medida. Puedo ir retrocediendo incluso sobre esta medida para que no se vaya haciendo extremadamente grande. Recuerden que solo avancé un poco sobre esta medida. Aquí poco a poco me voy acercando a mi medida. Aquí pueden ver que desde esta línea a este punto hay una distribución que es más o menos la mitad, de hecho, de esto. Entonces puedo seguir avanzando en base a esta orientación, o puedo ir desde este punto, por ejemplo, recogiéndome un poco. Entonces de alguna manera hago que el ejercicio vuelva ligeramente hacia atrás, teniendo obviamente como referencia de que las piedras no son iguales una a la otra. Por tanto, tengo un pequeño chance que me va a permitir jugar entre estas medidas. Bueno, aquí nuevamente me voy acercando a la medida, voy a permitirme un punto más y desde este punto voy a retroceder un poco. De hecho, voy a mantenerme un poquito atrás en los puntos siguientes. Vuelvo al punto, retrocedo ligeramente, vuelvo al punto. Aquí ya estoy cerca de la medida, más o menos la mitad, entonces vuelvo a retroceder un poco y voy a tratar de mantenerme dentro de esta mitad. Estas pequeñas diferencias, que son probablemente media décima de milímetro, no son notorias en la práctica. Ahora vuelvo aquí a mi punto y me doy cuenta que aquí ya prácticamente coincidí con el punto desde donde comencé. Entonces aquí yo ya tengo marcas, estas líneas que hice. Recuerden que hice unos puntos al comienzo, pero luego realicé unas líneas para tener claro cuál va a ser mi distribución, comillas, final. Entonces ya con esto tengo una distribución clara de dónde van a ir mis piedras. Cada línea representa una piedra, por tanto cada línea va a representar un punto de centro para poder realizar el trabajo de montaje de piedra. Bueno, y luego viene todo lo posterior: marcar, reforzar mi punto de trabajo, marcar el perímetro de la piedra para poder verificar que la distribución esté bien, y luego obviamente comenzar con el trabajo de perforar los asientos de las piedras y luego hacer pequeños ajustes entre cada una de estas de acuerdo a la presentación y tamaño de cada una. Esa sería la primera alternativa. Por tanto, aquí no hay mucho de matemáticas, salvo obviamente que estamos tomando la distribución y considerando obviamente temas matemáticos como es la geometría del anillo y la geometría también de las piedras. Como les comentaba, y lo que yo estoy tomando es la medida de los culets. Por tanto, los culets están apuntando un poco hacia afuera, obviamente por la forma del anillo. Como es una curva, la curva va a hacer que esto se dispare hacia afuera. No se va a disparar en la vertical, sino que se desplaza hacia sus horizontes de la longitudinal del cuerpo del anillo. Entonces esa sería la primera forma de realizar el trabajo. Entonces, bueno, voy a limpiar la pieza,
vamos a utilizar un papel abrasivo algo más duro, vamos a eliminar todas estas marcas y vamos a comenzar de nuevo para ver la otra alternativa, que es mi cliente dispone de X cantidad de piedras, por tanto la distribución tengo que realizarla en base a eso. Entonces, bueno, regresamos al punto cero y desde aquí vamos a comenzar a realizar una distribución de piedra de acuerdo obviamente a exigencias de un cliente. Aquí donde comienzan a generarse otro tipo de problemas que tienen que ver más que nada con la presentación de la pieza. Lamentablemente a veces la cantidad de piedras con las que se dispone no son las suficientes para hacer un trabajo ideal, pero ahí es obviamente donde cae el trabajo del engastador, que es obviamente darle protagonismo a un todo, no solamente a algo en particular. Probablemente muchas veces yo comentaba y decía que el protagonismo era de las piedras por sobre el metal, pero obviamente debe haber un protagonismo mixto, deben ser las dos cosas que deben estar trabajando en conjunto. Bien, entonces para esta situación tenemos que saber cuál es el plano superficial del anillo, independiente de que obviamente las piedras al descender sobre el metal van a estar ligeramente más juntas una de la otra. Vamos a dar una situación, por ejemplo, donde un cliente dispone de 25 piedras, por tanto, obviamente la pieza puede que esté acorde a estas 25 piedras, o probablemente nos vaya a sobrar o nos vaya a faltar piedras. Eso lo vamos a determinar en el momento en que comencemos a realizar medidas para determinar esta situación. Entonces, antes que nada, vamos a volver a realizar lo mismo. Vamos a marcar el centro del cuerpo de nuestro anillo y luego vamos a realizar todas las medidas correspondientes para ver cómo vamos a realizar la distribución de las piedras. Esto podemos hacerlo después, pero por temas prácticos lo vamos a realizar en primera instancia para tener algo en que trabajar, algo de base al menos, para poder luego hacer la distribución de manera mucho más sencilla y mucho más didáctica. Entonces, volvemos a lo mismo, nos situamos en una de las paredes, marcamos una línea, siempre suave, vamos a la otra cara, marcamos desde la otra cara, y con esto tenemos el centro exacto del cuerpo de nuestro anillo. Ya, en base a esto podemos comenzar a trabajar. Bien, voy a desmontar el anillo desde aquí y lo que voy a hacer es tomar la medida del diámetro exterior. Tenemos 22,34, 22,23, voy girando, 22,15. Bueno, esto sucede, 22,20, sucede con las piezas realizadas bajo método tradicional. Generalmente es difícil llegar a un punto exacto en que todo mida de manera perfecta. Obviamente se puede realizar, no digo que sea imposible, pero siempre las joyas muchas veces no vienen bien calibradas, especialmente en la zona de la soldadura. La parte donde se realiza la soldadura muchas veces es mucho más angosta, está mucho más delgada que el resto del cuerpo del anillo, y eso responde básicamente porque es una zona de alto trabajo. Generalmente se trata de limpiar la soldadura, se trata de limpiar pequeñas marcas que quedaron frente a esta, entonces eso generalmente hace un poquito más delgada la pieza. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con una medida promedio, vamos a trabajar con 22,3 milímetros. En base a eso nosotros podemos determinar más o menos cuántas piedras van a caer en nuestro anillo. Vamos a tener un número ideal, pero en la práctica muchas veces esa cosa no funciona tan bien, porque justamente la curvatura del cuerpo del anillo va a responder de una manera distinta a tomar una medida en un plano. Entonces, lo que vamos a hacer es 22,3 milímetros, lo vamos a multiplicar por la constante pi, 3,1416, estamos haciendo una aproximación, y esto nos da 70 milímetros. No sé si se logra ver ahí. Ahí está, perfecto. 70 milímetros. Ahora,
estos 70 milímetros, tal como habíamos comentado hace unos minutos atrás, vamos a distribuirlo en 25 piedras. Esto nos va a entregar una cifra y esta cifra va a ser más o menos la distribución que van a tener nuestras piedras. Dividimos en 25 y nos va a dar, en este caso, 2.8 milímetros. Esa va a ser la medida que nosotros vamos a tener que traspasar sobre el metal. Ahora, ¿qué sucede? Volvemos al anillo. Yo voy a tomar mi pie de metro. Siempre limpiamos un poco para saber si está en cero. Estamos en cero. Vamos a los 2.8 milímetros. Bloqueamos y vamos a marcar. Vamos a nuestra pieza. Vamos a hacer una marca aproximada. Aquí nosotros determinamos si es que nuestras marcas quedaron un poco más separadas de lo que deberían estar, pero aquí lo vamos a revisar sobre la práctica. Podemos ver las líneas, por tanto estamos aproximadamente en 2.8. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica nosotros realizamos una medida en un plano, y en un plano la distribución es distinta a una curva. Por tanto, si yo mido en un plano, ustedes pueden darse cuenta de que si yo me sitúo en el borde de la línea, es mucho más corta la distancia que en la curva. Por tanto, probablemente cuando nosotros comencemos a hacer la distribución nos vamos a encontrar que esto quedó un poco más lejos de lo que nosotros esperábamos. Entonces, lo que podemos hacer es compensar este pequeño error, comillas, matemático, y ir un poco más atrás del punto. No demasiado. La curva tampoco es tan grande como para poder exagerar esto, pero voy a ir un poco más atrás. Entonces, con suerte, nuestra distribución de piedras nos va a marcar exactamente 25 espacios o para distribuir 25 piedras. Entonces, marco mi punto inicial. Voy a marcarlo acá de manera un poco burda, pero más que nada para saber que ese es mi punto cero. Entonces comienzo a marcar, siempre muy suave. Si empujo con mucha fuerza, voy a empujar el punto un poco más hacia adelante. Entonces siempre lo hago de manera muy suave. Entonces estoy un poco más atrás de la línea que marqué y voy. Vamos a aflojar un poco esto. Voy marcando suavemente y luego me voy situando sobre cada uno de estos puntos. Vamos a acercarnos un poco más. Silencio absoluto. Y vamos marcando nuestros puntos muy suaves. Recuerden que esto, al igual que en la situación anterior, son puntos de orientación. Por tanto, en la práctica nosotros vamos a tener que determinar si debemos retraer un poco el compás o expandirlo. Generalmente en esta situación siempre es retraer. Siempre se da este problema que cuando uno trata de traspasar una medida plana, recuerden que cuando nosotros calculamos pi, calculamos el diámetro, o sea, en pi junto con el diámetro del anillo, estamos calculando en un plano. Por tanto, nos va a dar un número que nosotros lo estamos calculando desde una superficie plana y queremos traspasarlo luego a una superficie curva. Entonces, probablemente el número no va a ajustar como esperábamos. Entonces, generalmente la distancia que nosotros marcamos en el metal en primera instancia tiende a ser ligeramente mayor a la necesaria. Entonces es aquí donde nosotros determinamos. Bien, nos da 24, por ejemplo, y podemos sugerir al cliente, ok, dejémoslo en 24 piedras. Pero si la distribución exige 25 piedras, ahí lamentablemente vamos a estar en la situación de que sí, hay que distribuir 25 piedras. Bien, llegamos aquí, a este punto. Lo voy a marcar de una manera diferente para tener claro cuál punto es cuál. Y aún nos falta llegar al punto cero.
Pero vamos a contar, eso es súper importante para saber si estamos ajustados en 24 o en 25 piedras. Entonces contamos desde el punto 0, que va a ser nuestro número 1, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eso significa que tenemos un espacio mayor acá de lo necesario. Por tanto, eso nos indica o nos invita a que realizamos lo mismo que hicimos anteriormente. Movemos los puntos un poco más adelante. ¿Cómo lo podemos realizar eso? Simplemente ubicándolos en el punto de base y empujar un poco el compás hacia el frente e ir marcando líneas. Aquí se dan cuenta de que yo, al hacer un poco más de presión, imagínate, es solo un poco más de presión, mi punto se va moviendo un poco más hacia adelante. Voy avanzando y pueden notar de que no es tan fuerte el avance en relación a la situación anterior, porque prácticamente, o sea, literalmente yo no abrí mi compás, simplemente estoy empujando ligeramente mi punto un poco más al frente. Entonces yo llego al punto y lo que hago es empujar un poco mi compás hacia adelante y voy corriendo mi punto un poquito más adelante. A medida, obviamente, que yo siento que me voy acercando al final del ejercicio, puedo ir moviendo ligeramente este punto, intentando de alguna manera acomodar que voy a llegar a mi punto 0 en algún momento y mis puntos van a tener que coincidir justamente en un punto 0. Entonces sigo moviendo ligeramente y estoy alcanzando la distancia. Aquí pueden ver que esta distancia es más o menos la misma que había al final del ejercicio. Entonces sé que aquí tengo que ir con mucho más cuidado y idealmente cuando llegue al punto tratar de mantener esta medida. Aquí ya estamos prácticamente en la medida de base. Voy a verificar al final. Aquí podemos notar que estamos prácticamente en la medida. Así que voy a moverme ligeramente un poco hacia el frente para alcanzarla. Y ya que estoy ya prácticamente sobre el punto, sé que de aquí ya no debo avanzar más. Voy aquí y llegamos a nuestro punto 0. Quedamos ligeramente, bueno, yo me moví un poco más al frente, pero quedamos prácticamente en el punto 0. Y con esto nosotros ya tendríamos la distribución de nuestras 25 piedras. Ahora, obviamente, la calidad del trabajo y la decisión que nosotros tengamos en cuanto a cómo vamos a realizar este trabajo va a depender mucho de la distancia en que quedaron cada una de estas. Por ejemplo, voy a situar una piedra acá, entre estas líneas, y voy a situar una piedra al lado de esta. Aquí podemos notar que tampoco es tan grave, la distribución entre cada piedra tampoco es exagerada, por tanto se va a poder trabajar sobre ella sin ningún problema y estéticamente va a ser bastante equilibrado en cuanto a la presentación de una piedra y el metal que va a componer este engaste. Entonces estaríamos bien en ambas situaciones. Bueno, aquí pueden ver que la distribución está bastante bien. Entonces, bueno, eso sería básicamente. No hay mucha ciencia detrás. La matemática nos va a ayudar bastante en el proceso para realizar el trabajo. Lamentablemente, en la práctica esto no tiende a ser bastante exacto y por eso existe estas diferencias de opiniones con respecto a cómo se realiza el trabajo. Obviamente yo los invito a que hagan sus comentarios de manera respetuosa en la caja de comentarios y poder obviamente llevar a una discusión con altura de miras sobre el tema. Pero en la práctica, generalmente en mi experiencia me he encontrado con esta situación, que es difícil llegar a algo matemáticamente exacto porque las condiciones muchas veces de las piezas no es tal. Entonces, en base a eso y en la experiencia de realizar un trabajo repetitivo, uno ya más o menos tiene una idea clara de cómo distribuir las piedras, si está bien o está mal el espacio entre ellas, hacer sugerencias a los clientes
Y en el caso, obviamente, de que no existe espacio de sugerencias, porque tenemos piedras para poder realizar nuestro trabajo o queremos presentar un presupuesto, tenemos más o menos una base desde donde sostener toda nuestra teoría de trabajo. Así que eso. Así que les agradezco mucho por su tiempo. Invitarlos también a que sigan el canal y también invitarlos a nuestra plataforma de Patreon, donde ustedes pueden ser mecenas y obviamente tener acceso a contenido exclusivo dentro de este espacio. Estamos realizando generalmente mucho trabajo de taller, muchas situaciones que están en un contexto real, no son situaciones de laboratorio, situaciones como didácticas, como preparadas como en un tutorial, sino que son situaciones de trabajos que nos están llegando al taller. A veces son problemas que hay que solucionar, fallas muchas veces en alguna pieza, o a veces son piezas que vienen desde cero y obviamente eso significa afrontarlos de acuerdo a las características del trabajo a realizar. Así que les dejo la invitación, está bastante entretenido, así que nada, voy a dejar el enlace en la caja de comentarios, perdón, no en la caja de comentarios, en la descripción del video. Y eso, muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.